¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al curso de geometría. Soy el profesor José Taboada y el día de hoy vamos a trabajar el tema de triángulos. Vamos a comenzar con la definición de un triángulo. Recuerda que un triángulo se forma por la unión de tres puntos no colineales. Por ejemplo, tengo un punto A, por acá tengo un punto B, por acá te voy a colocar un punto C. Como tú puedes apreciar, esos puntos no son colineales, no pertenecen a una misma línea. En ese sentido, si tú los juntas, si tú los unes, vas a formar la figura geométrica llamada triángulo. Esa sería la definición de triángulo. Ahora, vamos a ver sus elementos. Tienes por acá, entre los elementos del triángulo, los vértices A, B y C. ¿Está bien? Esos puntitos donde se están juntando las líneas, donde se cruzan las líneas, son los vértices. Vértice A, vértice B, vértice C. Y en esos vértices se van a formar los llamados ángulos internos, como alfa, beta y teta, y los ángulos externos, como por ejemplo X, Y y Z. También tienes, por ejemplo, sus lados. Frente al vértice A se le suele asignar A minúscula. Frente al vértice B se le suele asignar B minúscula. Igualmente para el vértice C, frente de este, se le coloca C minúscula. Se cumple que la suma de ángulos interiores, no te olvides, es 180, y en el caso de los ángulos exteriores, la suma de ellos es 360 grados sexagesimales. Continuemos con algunas propiedades. Esta propiedad es una de las más importantes. ¿Cómo se calcula un ángulo exterior? El ángulo exterior que se forma con la prolongación de uno de los lados, ¿ok? Con la prolongación, ese ángulo es la suma de dos ángulos interiores. Como en este caso, ángulo exterior X es igual a la suma de teta más beta. No te olvides que el ángulo exterior se forma en la prolongación de uno de los lados del triángulo. En ese sentido, por ejemplo, yo no puedo asumir, por más que parezca ángulo exterior, mira por acá, tienes un triángulo, y yo tengo, por ejemplo, esta línea, esa. Este angulito que está acá, por más que esté en la parte exterior del triángulo, no es el ángulo exterior en realidad. ¿Por qué? Porque para yo tener un ángulo exterior, debe formarse este en la prolongación de uno de los lados. Por ejemplo, debería haber sido de esta manera. Así. Prolongar un lado y ahí formar el ángulo exterior. Ese de ahí. O de repente así. Prolongar un lado y ahí formar el ángulo exterior. ¿Ok? Entonces, así se forma el ángulo exterior, no te olvides de eso. Pasemos a la siguiente propiedad. Tienes al teorema de la correspondencia, más conocido como a mayor ángulo, mayor lado, o viceversa, a mayor lado, mayor ángulo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú ya sabes que alfa es más grande que teta? Si alfa es más grande que teta, es mayor que teta, entonces también el lado que se le opone a alfa, en este caso A, tiene que ser mayor que el lado que se le opone a teta. Hay una correlación entre sus lados y sus ángulos, ¿ok? A mayor ángulo le corresponde mayor lado. Siguiente propiedad, teorema de existencia. No todo triángulo, o no se puede fabricar cualquier triángulo que a uno se le pegue la gana. Por ejemplo, si yo quisiera colocar un triángulo cuyas medidas, por ejemplo, sean 1, 10, y de repente colocar aquí 5, ese triángulo, por ejemplo, no va a existir. ¿Por qué? Porque justamente para ello existe el teorema de existencia. Valga la redundancia. Por ejemplo, si yo tengo el lado 5 tiene que estar comprendido entre la resta de los otros dos lados que te sobren y la suma de esos mismos lados. Por ejemplo, en este caso 10 menos 1 y 10 más 1. Tú dirás, profesor, eso sí cumple. 5 es mayor que 9, pero menor que 11. No, joven, para nada. ¿Acaso 5 es mayor que 9? Por supuesto que no, es incorrecto. Por ese motivo, tú no puedes formar un triángulo como te dé la gana.
hay ciertas restricciones, y esas restricciones te las da justamente el teorema de existencia. ¿Qué tienes que hacer para poder asegurarte de que un triángulo exista? Tomas un lado cualquiera, por ejemplo el lado A, y ese lado A tiene que ser mayor que la resta de los otros dos, pero menor que la suma de los lados. O por ejemplo el lado B. El lado B va a tener que ser mayor que la resta de A y C, pero menor que la suma de A y C. Y en el caso de C, también tiene que cumplir. Tiene que ser mayor que la resta de los otros dos lados y menor que la suma de esos lados, para que el triángulo pueda existir. Ángulos determinados por las bisectrices. Por ejemplo, tienes acá una bisectriz. Ya sabes que la bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, acá, esta es una bisectriz, ¿no es cierto? Divide el ángulo en dos partes iguales. Tienes alfa y alfa. Y por acá tienes otra bisectriz. Al trazar estas dos bisectrices, se han juntado, se han cruzado en un punto, y en ese punto se ha formado este ángulo al cual le vamos a llamar phi. Este ángulo phi se puede calcular en función del ángulo que está en la punta, este beta. ¿Cómo se va a calcular phi? Phi va a ser igual a 90 más la mitad del ángulo que está en la punta. Y en este caso que tienes por acá, phi se calcula como 90 menos el ángulo que está en la punta. ¿Cuál es la diferencia entre la propiedad número 1 y la propiedad número 2? Que aquí el ángulo phi está determinado por la intersección de las bisectrices interiores. En cambio, en este segundo caso, esta bisectriz y esta bisectriz son exteriores. Entonces, phi es el ángulo formado por la intersección de dos bisectrices exteriores. Y en ese caso es 90 menos alfa medios. Vamos a pasar a propiedad número 3. Acá también, mira. Acá en este caso phi se encuentra formado también por dos bisectrices, pero una interior y otra exterior. Y en ese sentido, cuando pase este caso, phi va a ser simplemente, ya no va a ser 90 menos beta medios, ni 90 más beta medios, sino simplemente la mitad del ángulo que está por aquí, el ángulo de la punta, por decirlo así, beta. ¿Sí? Phi es la mitad de beta. Propiedad número 4. Tienes por acá, no sé si puedas apreciar, tienes por acá una línea roja. Esta línea roja es bisectriz. En cambio, la línea verde, que está por acá, es altura. Entonces, phi es el ángulo formado por una bisectriz y una altura. ¿Cómo se va a calcular phi en ese sentido? Se va a calcular con la diferencia de estos dos angulitos dividido entre 2. Siempre y cuando hay que tener presente que alfa va a ser mayor que teta. ¿Qué pasaría si este ángulo fuera mayor que el otro? Acá simplemente vas a cambiar, ¿no? Vas a poner teta primero y luego vas a poner alfa. Teta menos alfa. Tengo dos propiedades adicionales, por ejemplo, acá. Acá también se está formando una situación muy particular y se cumple que phi es alfa más beta. Mira, alfa más beta dividido entre 2. Se parece a un murciélago, ¿no es cierto? Claro. En este caso, propiedad 6, tienes acá phi, que se está formando en el interior del cuadrilátero, en el interior del boomerang, y ese phi viene a ser la suma de alfa más beta entre 2. Vamos a comenzar con los problemas propuestos, y tenemos acá un problemita número 1. Acá simplemente hay que relacionar. Por ejemplo, la número 1 es bastante conocida. Este es el famoso boomerang, ¿sí o no? Claro, este es el famoso boomerang. ¿Qué se cumple en esta propiedad? Se cumple que el ángulo que está en la abertura, en este caso el ángulo X, va a ser igual a la suma de teta más beta más omega. Teta más beta más omega. Eso es X. Entonces, regresando, la 1 se relacionaría con la D, de esta manera. Ahora, en cuanto a la número 2, que tienes por acá, esta propiedad también es conocida como la propiedad de la cometa, por la forma que tiene. Si no ves una cometa, de repente ves un murciélago, pero lo cierto es que se cumple que la suma de X más
el ángulo que está a su frente, en este caso omega, x más omega, va a ser igual a la suma de el ángulo teta más el ángulo beta. También lo conocen como el nombre de la propiedad del pescadito. Tiene una forma de pescadito también, si lo ves de otro ángulo. Lo cierto está en que x más omega es igual a teta más beta, por lo cual se relacionaría directamente con la letra B. La proposición número 3 corresponde a el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Mira, observa. Ahí tienes X que se está formando por la unión de dos bisectrices interiores. ¿Recuerdas? Eran 90 más la mitad del ángulo de la punta. ¿Y quién es el ángulo de la punta? Omega. Entonces, X es igual a 90 más omega medios. Por lo cual, esta 3 se relacionaría definitivamente con la A. Y finalmente, ya por descartes, ¿no? Por descartes, simplemente la 4 se va a relacionar con la C de casa. Has de apreciar, porque no todo es por descartes, definitivamente, fíjate bien, X, ¿quién es? X es el ángulo que está formado por la intersección de dos bisectrices exteriores. ¿Está bien? X está formando por la intersección de dos bisectrices exteriores. En ese sentido, X va a ser igual a 90 menos la mitad del ángulo que está en la punta. En este caso, omega. X igual a 90 menos omega medios. Ahí lo tienes. Pasemos al siguiente problema. Problema número 2. En un triángulo ABC, la medida del ángulo A es el doble de la medida del ángulo C. Vamos a graficar esto de una vez. Vamos leyendo y vamos dibujando. Esa siempre ha sido mi recomendación. Triángulo ABC, y de tal manera que el ángulo A, la medida del ángulo A, sea el doble de la medida del ángulo C. Vamos a graficar eso por acá. Ahí está mi triángulo ABC, de tal manera que el ángulo A sea el doble del ángulo C. En ese sentido, alfa y 2 alfa. Haya el máximo y mínimo valor entero que puede tomar BC. Ya, te están pidiendo hallar el mínimo y el máximo valor de BC al cual le acabo de colocar X. ¿Ya? ¿Qué más? Dice que AB vale 3. Coloco el dato 3 en AB. A ver, jóvenes. Primeramente vamos a comenzar indicando lo siguiente. ¿Cuál es el mayor ángulo? ¿2 alfa o alfa? Naturalmente 2 alfa es mayor que alfa. Recuerda la regla de correspondencia. A mayor ángulo se le opone mayor lado. Quiere decir que si frente a 2 alfa, que es el mayor ángulo, yo tengo a X y frente a alfa tengo a 3, quiere decir que X tiene que ser mayor que 3, porque se le opone un mayor ángulo. Eso lo vamos a poner por acá. Por teorema de correspondencia en el triángulo ABC, X debe ser mayor que 3. Eso para comenzar. Acto seguido. Ahí yo no tengo más que hacer. Digamos que no tengo un límite. Porque si tengo yo que X es mayor que 3, yo puedo pensar que X es 4, 5, 6, 7, 8, pero no hay un límite. Hace falta algo más. Entonces, jovencito, he ahí la necesidad de hacer un trazo auxiliar para tratar de, en matemáticas, en geometría, se le llama acotar el valor de X. Hay que tratar de restringir qué otro valor puede tomar el X. Entonces acá voy a hacer un artificio, me voy a aprovechar de que el ángulo A es el doble de este ángulo C, ¿no es cierto? Y voy a hacer este trazo. Voy a trazar BP, ¿ok? Puede ser BN, BJ, cualquier otra letra, pero voy a trazar BP. Pero no en cualquier parte. Voy a trazar BP de tal manera que voy a formar un ángulo alfa. Es decir, solamente al ángulo B completo le he arrancado un pedacito, que es alfa, y he trazado BP. Es decir, lo hice a propósito. ¿Para qué? Para que se formara acá, fíjate bien, mira el triángulo BPC. ¿Cómo es el triángulo BPC? Es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Claro, BPC es isósceles.
Y además, este ángulo que está en la parte externa al triángulo BPC, míralo bien, por favor. Míralo bien, aquí. Este ángulo 2 alfa es el exterior al triángulo BPC. Por lo tanto, viene a ser la suma de alfa más alfa. Es decir, 2 alfa. Por ese motivo le puse 2 alfa ahí. La suma de alfa más alfa sería 2 alfa. Acto seguido, joven, tú has de notar que no es el único triángulo isósceles que se ha formado. Aquí también se ha formado un triángulo isósceles, mira, el triángulo ABP. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales, mira, 2 alfa y acá también tengo 2 alfa. Y si frente a 2 alfa se le opone 3, frente al otro 2 alfa también se le tiene que poner 3, ¿no es cierto? Llego a la conclusión de que AB, mira quién es AB, AB tiene que ser igual a BP y tiene que ser igual también a PC. Todos ellos tienen que valer 3. Con eso, ahora sí, tengo yo un triángulo un poquito más, o tengo un triángulo con más datos. Fíjate el triángulo BPC. En el triángulo BPC, yo voy a aplicar acá la ley de existencia, la regla de existencia. Y voy a decir que X tiene que ser mayor que la resta de 3 menos 3, pero menor que la suma de 3 más 3. Ahí estoy aplicando ley de existencia. A ver, lo voy a hacer por acá. Ahí está, mira. X es mayor que la resta de sus lados, pero menor que la suma de esos dos lados. Te va a salir de que X es mayor que 0, pero menor que 6. A ver, dime tú, jovencito, ¿qué valores conoces que sean mayores que 0, pero menores que 6? Mayores que 0, pero menores que 6. Tienes al 1, al 2, al 3, al 4, al 5. Un momentito. Tienes también que tener presente que hace un rato, por el teorema de correspondencia, hemos dicho que X tiene que ser mayor que 3. Entonces, conclusión, si X tiene que ser mayor que 3, pero menor que 6, ¿qué valores podría tomar X? A ver, mayores que 3, pero menores que 6. 4 y 5, únicamente, ¿no? 4 y 5. Por lo tanto, el mínimo valor va a ser 4 y el máximo valor va a ser 5. Te piden a ti hallar el máximo y el mínimo. Entonces, el máximo es 5 y el mínimo sería 4. Clave, la D. Pasemos al siguiente problema. Problema número 3. Te dan un dato, dice que AB es igual a DC, así que voy a comenzar colocando esa información. Si me dicen que AB es igual a DC, yo le voy a colocar un mismo símbolo a esos dos lados, a AB y a DC. De esta manera, mira. AB y DC. Le he puesto el mismo tronquito celeste a ambos lados, a AB y a DC. Después de eso, no me dan nada más y me dicen simplemente calcula teta. Muy bien. Vamos a comenzar indicando de que por acá tengo yo un boomerang. Fíjate bien, este cuadrilátero ABDC, te digo cuadrilátero porque tiene 4 lados, mira, 1, AB es 1, BD serían 2, DC serían 3 y CA serían 4. Es un cuadrilátero, más conocido como boomerang. Y tú sabes que el ángulo que se forma en la abertura D es igual a la suma de las puntas, o sea, teta más 3 teta más teta. Teta más 3 teta más teta sería 5 teta. Y eso es lo que vamos a colocar en D, 5 teta. ¿Ok? Por boomerang. Curiosamente, lo que se ha formado ahora acá es un triángulo isósceles, mira. ¿Por qué isósceles, profesor? Porque tienen dos lados iguales. Por lo tanto, si frente a B, frente a 5 teta está tronquito celeste, frente al otro 5 teta también tiene que estar tronquito celeste. ¿Ok? Es isósceles el triángulo. Ahora, tienes también que percatarte, fíjate ahora el gráfico total, el grande, mira el triángulo ABC, en general, al grandazo, mira el triángulo ABC. ¿Cierto o no es cierto que el lado AB es igual al lado BC? ¿Correcto? El lado AB es igual al lado BC. Entonces también tenemos un triángulo isósceles, el grandazo. Y si el ángulo A vale 3 teta, el ángulo en C también tiene que ser 3 teta.
pero ya tenemos una parte. La parte que falta tiene que ser 2θ. Lo vamos a completar. ABC, ya hemos dicho que es isósceles. Todo el ángulo C tiene que ser 3θ, ¿no es cierto? El ángulo BCA, 3θ. Por lo tanto, el ángulo BCD, lo que falta, tiene que ser 2θ. Se deduce eso. Y ahora sí, ya todo está presto para que en este triangulito BDC vas a sumar 5θ con 5θ y con 2θ. Los ángulos interiores, 5θ, 5θ y 2θ. ¿Cuánto tienen que sumar? 180 grados. Y ahí vamos a hallar θ. ¿Cuánto sería θ? θ sería 15 grados. Muy bien. Pasemos al siguiente problema. Bien, continuemos con el problema número 4. Dice, en un triángulo ABC, de una vez voy graficando el triángulo ABC por acá. A ver, triángulo ABC, muy bien. Se traza la bisectriz interior BP. Trazo la bisectriz interior BP, la que divide el ángulo B en dos partes iguales. Vamos, BP. Ahí lo tenemos, alfa y alfa. P pertenece a AC, muy bien, P está dentro de AC. De modo que AB, ya, segmento AB, es igual a BP y también tiene que ser igual a PC. Por lo tanto, le voy a colocar un mismo símbolo a todos esos lados que he mencionado. Símbolo para AB, para BP y para PC. Ahí le puse un símbolo rojo. Calcule el ángulo formado por la bisectriz interior del ángulo B y la bisectriz exterior del ángulo A. A ver, un momentito. Antes de hacer eso, vamos a darnos cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, en el triángulo BPC, este de acá, se está formando un triángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo en C tiene que ser alfa. ¿Ok? Y su ángulo exterior en P tiene que ser la suma de alfa más alfa. Es decir, 2 alfa. Sería así. Alfa por acá, porque es un isósceles. Y en este ángulo de acá vamos a colocar la suma de dos interiores, que sería alfa más alfa. Alfa más alfa me da el ángulo exterior, que sería 2 alfa. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver esta parte, mira. Acá también tenemos otro triángulo isósceles, el triángulo ABP. Tiene dos lados iguales, por lo tanto también tiene que tener dos ángulos iguales. Si frente a rayita roja se encuentra 2 alfa, frente a la otra rayita roja también tiene que estar 2 alfa definitivamente. Por lo tanto, el ángulo A va a ser 2 alfa. Ahí lo tienes. Y en ese sentido, ya en este triángulo ABP, ya se puede calcular el valor de alfa. ¿Por qué? Porque conozco los tres ángulos internos. Sería alfa más 2 alfa más 2 alfa igual a 180. Por lo tanto, sería 5 alfa igual a 180. Alfa sería 180 entre 5, lo cual sería 36. Ya tengo alfa. Ahora sí, me voy a lo que me están preguntando. Calcular el ángulo formado por la bisectriz interior de B y la bisectriz exterior del ángulo A. La bisectriz interior de B ya la tengo, es la línea de azul. Me faltaría trazar la bisectriz exterior de A. Pero para tener la bisectriz exterior de A, primero tengo que prolongar BA para poder ubicar el ángulo exterior. A ver, prolonguemos BA. Ahí lo tenemos. La línea de amarillo es la prolongación de BA. Y acá, en esta parte, se va a formar el ángulo exterior, al cual le voy a tener que trazar la bisectriz. Esa es la bisectriz exterior, la línea de amarillo. Ya, ¿qué te están pidiendo? El ángulo formado por la bisectriz de celeste, la bisectriz interior, y la otra bisectriz que es la exterior. Pero, profesor, esta bisectriz de acá de celeste y la otra de amarillo no se están cortando, no están formando ningún ángulo. Ah, lo que pasa, jovencito, es que tú tienes que prolongar, tú tienes que seguir prolongando BP hasta que se corte con la línea de amarillo. De esta manera. Ahí se han cortado, mira, acá, en un punto externo. Y acá se está formando un ángulo. Ese ángulo es el que te están pidiendo hallar. Le vamos a colocar, por ejemplo, X. ¿Ok? Ah, profesor, ya, entonces X viene a ser un ángulo formado por una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Y eso era propiedad. X era igual a la mitad del ángulo de la punta, ¿no es cierto? X es igual a la mitad de alfa. Muy bien.
Entonces, si X es igual a la mitad de alfa, alfa valía 36 y 36 entre 2 sería 18 grados. Clave, la C de casa. Pasemos al siguiente problema. Bien, problema número 5. En el problema número 5 me están pidiendo hallar el valor de X. Y en ese sentido, en el problema número... Pasamos al problema número 5, donde me están pidiendo hallar el valor de X. Acá tú tienes que percatarte de que tienes dos bisectrices exteriores al triángulo que te estoy mostrando en pantalla, ¿no? Tienes ángulo exterior 2θ y tienes otro ángulo exterior 2α. Tengo dos bisectrices exteriores. Por lo tanto, eso me hace pensar de que yo debo completar la gráfica de esta manera. Vamos a prolongar las líneas de verde y también tienes que percatarte acá de un detalle. Mira, si este ángulo es 60, por ángulo opuesto por el vértice, este que está acá también tiene que ser 60, ¿no? Eso ya es tema pasado. 60, ángulos opuestos por el vértice. De igual manera, si tienes por acá un ángulo de 50, este ángulo que está por acá también tiene que ser 50. Y en el triángulo que se está formando en la parte inferior de la pantalla, en este triangulito, es fácil que tú deduzcas cuánto vale el ángulo que está en la punta de abajo. A ver, sumemos. 50 más 60 sería 110. Y tú sabes que los tres ángulos del triángulo suman 180. Por lo tanto, se va a deducir que el ángulo que está en la punta de abajo viene a ser 70 grados, ¿no? Se deduce que Y vale 70, ¿no? Lo puse de amarillo, pero ya se deduce que vale 70. Ahora, eso es importante, ¿por qué? Porque ese ángulo Y viene a ser el ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Y eso es propiedad. ¿Cómo se calculaba el ángulo formado por dos bisectrices exteriores? El ángulo formado era igual a 90 menos la mitad del ángulo de la punta. Y el ángulo de la punta es X. Repito, este ángulo Y es el ángulo que está formado por estas dos bisectrices exteriores. ¿Y cómo se calculaba? 90 menos la mitad del ángulo de la punta. Entonces voy a poner lo siguiente. Por propiedad, Y va a ser igual a 90 menos la mitad del ángulo de la punta, que es X. Pero yo ya tengo el valor de Y. Voy a reemplazar Y. 70 va a ser igual a 90 menos X medios. 70 lo paso a restar, sería 90 menos 70, 20. Y este menos X medios lo paso a la izquierda. Me va a quedar así. Finalmente, el 2 que está dividiendo lo voy a mandar a multiplicar y listo. Tengo que X vale 40 grados. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Recuerda que la siguiente semana van a ver o empiezan ya las clases online. En estas clases vas a poder absolver todas tus dudas que tengas, de repente de tareas pasadas, algunas tareas que no hayas entendido o tengas alguna inquietud, alguna duda, la podrías consultar. Por lo pronto, te dejo la tarea. Tienes un problema, 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas y 5 problemas. Recuerda que estos problemitas están en tu libro de matemática, el libro de geometría. Al igual que los problemas propuestos, la gran mayoría los he sacado de ahí. Y sería bueno que le des una chequeada al libro de teoría en caso que ya tuvieras el libro. Si hubiera algún alumno por ahí que no tenga el libro todavía, que no lo haya podido comprar, porque se entiende por esta etapa de la cuarentena, me puede enviar a mi correo un requerimiento del libro para que yo le dé una copia virtual. Tengo una copia yo en PDF que se la puedo compartir a ustedes. ¿Ok? Solamente hace falta que me la pidan y yo se las voy a enviar gustosamente. Muy bien, jovencitos, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. No se olviden de hacer la tarea, le envían al correo jose.taboada@colegiovallejo.edu.pe. Quédate en casa, no te vayas a olvidar. Conmigo será hasta la próxima clase. Cuídate bastante.